El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 09.06. 2021 actualizado 09.06. 2021 La mala hornada, 2016, de Ana Lilia Mirpour, et una película romántica de terror en el género de la dystopia futurista. El proyecto de la directora de cine, guionista y actriz de Hollywood anglo-iranie-estadounidense puede imaginarse como una variación de la película de acción burlesca, Los Samuráis, una especie de imitación de High Rise, de Whitley, una semblanza de la road movie. La carretera, de Ilcoa. El tiempo y el lugar de los acontecimientos de la película, The Bad Batch, es la realidad postapocalíptica de Estados Unidos. Las autoridades se deshacen de los ciudadanos disfuncionales del estado de una forma sencilla, exiliándolo al páramo de Texas. Los rechazados son marcados, detrás de cada oreja hay un tatuaje de defecto, y el número del lot malo. Drogadicto, gangster, inmigrante ilegal y otros elementos antisociales se convierten en paria de la sociedad. No tienen esperanza de corrección y retorno, tienen que sobrevivir aquí y ahora. Arlen y otro lastre arrojado sobre los hombros de la sociedad moderna. Una chica rubia y guapa se dirige al lugar donde viven los de su especie, a la ciudad de confort, Solas. En una carretera desierta, es atacada por caníbal y arrastrada hasta su lugar. Arlen no es más que alimento protéico, que los grandes y musculosos carnívoros de la comunidad de Bridge necesitan en abundancia. Aquí no es bodega ni frigorífico, por ello que el problema de la conservación de las provisiones se resuelve drásticamente. A un hombre capturado no el matin, sino que se el comen en pedazos, cortando con una sierra el que van a azar. La zona está plagada de personas desnutridas y mutiladas. Una niña que ha perdido el brazo y la pierna derecha se convierte en una de ellas. Intenta escapar, primero gateando, luego encuentra un monopatin y se dirige al Degas. Un ermitano local recoge a una lisiada que ha quedado sin sentido y la leva a solas en su carro. Arlen, que ahora tiene prótesis, pasa casi 6 meses en un pueblo con un pomposo cartel de Find Comfort. El líder local, Lamado Sueno, se ocupa de todo el mundo, predica sermón sobre el sentido de la vida, organiza festival con música. YDJ, proporciona servicio público, distribui droga. El pueblo está lleno de concubina embarazada del voluptuoso y lujurioso gurú, porque las jóvenes quieren, el sueño dentro de sí misma. A Arlen no le gusta esta perspectiva. Y al desierto, donde la encuentra un hombreton brutal con un tatuaje en el pecho. El caníbal salvaje, ingénieux y de corazón puro el hombre de Miami, admira con él el cielo estrellado, le habla de su amada hija. Mostrándole un retrato de la nina que dibujó. Los acontecimientos posteriores entre la víctima potencial y su agresor se desarrollan según el esquema clásico del síndrome de Estocolmo. La chica, atrapada de nuevo por los caníbales, se da cuenta de que el riesgo de convertirse en el almuerzo de alguien es demasiado grande. No hay esperanza para la bonda universal del hombre de Miami. Vuelve corriendo a solas. Arlen es seguida por la hija del ogro y le va a la nina a su casa. Le gusta el conejo que Arlen compró en el mercado. Le regala el animal, porque la nina va a jugar con él, no a comer carne de conejo. Pero el idilio no dura mucho, la hija del ogro es secuestrada por el pueblo de los Sueno. En su palacio, el gurú la alimenta con deliciosos espaguetis y le regala juguetes, si quiere cultivar un jardin que te de comer, cuídalo. Un hombre de Miami se entra por un anciano solitario en un Degas de donde ha desaparecido su hija. El furioso padre encuentra a Arlen en el desierto, la chantaja quitando su prótesis y la amenaza de muerte. Cuando se entra de su desaparición, suaviza su ira y se ofrece a ayudarla. Le va a Arlen en scooter, la protégée de una tormenta de polvo, se defiende d'un vagabundo barbudo que quiere cambiar su carne humana por un bidon de gasolina. En el barrio de Solas, los viajeros son descubiertos por una patrulla. El pistolero hier à l'ombre de Miami y Arlen est levada a la ciudad.
La chica consigue infiltrar en el palacio de los sueno bajo la apariencia de alguien que desea encontrar, el sueno dentro de sí misma. Récupéra una pistola de su protégé y toma como rehén a uno de los guardias. Junto con la nina, que leva en brazos a su conejo favorito, Arlene se précipita hacia el hombre de Miami en un carrito de golf. El encuentro de los protagonistas y el reencuentro de padre e hija tienen lugar en medio del desierto muerto. La chica coge la mano del hombre. Se da cuenta de que es imposible ir al puente con un botín para los miembros de la tribu. No quiere volver a la euforia de los yonquis de Solas. Se abandonna a la búsqueda de Esperanza en un páramo sin vida. En ese momento, la nina empieza a ponerse de mal humor, quiere comer. Arlene la distra, su padre coge el conejo, se aparta y mata sigilosamente al animal. Toma final, los tres se acomodan junto al fuego y comen carne de conejo asada. Último jante final de la película, Mala Fiesta, el perplejo espectador solo siente piedad por el animal asesinado. A lo largo de toda la línea temporal, nunca decidió si simpatizar o no con los protagonistas marginal. La diferencia entre los dos mundos es la primordialidad del canibalismo y la prosperidad ilusoria de estar colocado, radica únicamente en la naturaleza del mal imperante. De ahí la conclusión del concepto de la película, desesperanza total. Punto. Comme. La búsqueda de una alternativa para sobrevivir carece de sentido. Seguirá habiendo la misma escoria de la sociedad alrededor, gente defectuosa del partido malo. El vacío interior de una persona arrojada a la cal. Esto es exactamente lo que revela bien la película. Admin.